¿Te gusta esto? Entonces quédate, porque hoy vamos a aprender español con Spiderman. ¡Chao, pendes! Hoy vamos a aprender español con uno de los mejores superhéroes de toda la historia, Spiderman. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Spiderman. ¡Vamos allá! Es precioso. Sí, pero muerde. ¿Quién más sabe esto? Solo tú. ¿De verdad? No creerás lo que dice la policía, ¿verdad? Claro que no. ¿No te asustan? ¿Tus poderes? No. ¿Cómo era esa cosa del puente? Muy grande, demasiado para ser humano. Tienes que esconderte. No puedo. Tienes que hacerlo. Dime, ¿por qué no? Por lo de anoche. Esa gente del puente. Lo que les atacó. Nos habría matado. Así que tengo que ir a por él. No es tu trabajo. Puede que sí. Es precioso. Sí, pero muerde. ¿Quién más sabe esto? Solo tú. Solo es una palabra en español que puede utilizarse de tres formas diferentes. Por una parte, solo puede utilizarse como la traducción de alone o lonely. Este solo es un adjetivo, así que debe concordar con el sustantivo. Solo, sola, solos, solas. Estoy solo en esta habitación. ¡Oh, no! ¡No estoy solo! ¡Ah! También solo puede utilizarse como traducción de by oneself y también tiene que concordar con el sustantivo. Yo soy un gran artista. He hecho este dibujo yo solo. Por otra parte, solo puede traducirse como only. Este solo no es un adjetivo, es un adverbio, por lo que nunca, nunca, nunca debe cambiar. Solo quiero decir que el pájaro es la palabra. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. ¿Quién más sabe esto? Solo tú. ¿De verdad? No creerás lo que dice la policía, ¿verdad? Lo que...
mucho más fácil de lo que piensas. Vamos a verlo. ¿Qué se utiliza como traducción de what y that? Cuando utilizamos qué como what, siempre lo utilizamos al principio de una frase o de una pregunta. Oh, what a beautiful morning. ¡Oh, qué maravillosa mañana! Oh, what a beautiful day. ¡Oh, qué maravilloso día! Cuando utilizamos que como that, estamos uniendo dos ideas en la misma frase. Creo que necesito unas vacaciones. Lo que se utiliza como traducción de what y whatever. Cuando utilizamos lo que como what, se puede utilizar al principio de la frase o a la mitad de la frase. Y puedes sustituirlo por the thing that. ¿Has escuchado lo que te he dicho? Por último, cuando utilizamos lo que como whatever, siempre tenemos que utilizar el verbo en subjuntivo. ¿Puedo leer este libro? Haz lo que quieras. No creerás lo que dice la policía, ¿verdad? Claro que no. ¿No te asustan? ¿Tus poderes? Métele, nos, os, les. Estos son pronombres de objeto indirecto. Por ejemplo, José da el libro a Juan. Significa que José hace una acción y Juan la recibe. José es el sujeto, dar es la acción y a Juan es el objeto indirecto. Y podemos sustituir este objeto indirecto por un pronombre. Juan le da el libro. ¿No lo entiendes? No te preocupes. Entonces mira este vídeo donde te explico los pronombres de objeto indirecto con la película de Disney Blancanieves. ¿No te asustan? ¿Tus poderes? No. ¿Cómo era esa cosa del puente? Muy grande, demasiado para ser humano. Tienes que esconderte. Como sabes, en español utilizamos el modo imperativo para dar órdenes. ¡Busca la pista secreta! Pero existe otra forma de dar órdenes sin utilizar el modo imperativo. Tener que. Tienes que buscar la pista secreta. Muy grande, demasiado para ser humano. Tienes que esconderte. No puedo. Tienes que hacerlo. Dime, ¿por qué no? Antes hemos visto cómo dar órdenes sin utilizar el modo imperativo. Pero ahora vamos a aprender cómo utilizar el verbo imperativo. ¿Cómo podemos dar órdenes en español? Pues te explico todo lo que tienes que saber sobre cómo dar órdenes en español en este vídeo en el que te explico el modo imperativo con la película de Disney Ratatouille. ¡Oh, très bien! ¡Mua! Dime, ¿por qué no? Por lo de anoche. Esa gente del puente. Lo que les atacó. Nos habría matado. Cuando hablamos de una hipótesis en el futuro, en español utilizamos el tiempo condicional. Si mañana no llueve, yo iría a la playa. Pero cuando la hipótesis está en el pasado,
utilizamos el condicional perfecto. Si ayer no hubiera llovido, yo habría ido a la playa. El condicional perfecto se utiliza cuando hablamos de algo que podría haber pasado en el pasado. Ya está, eso es todo. Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de Spider-Man, sin subtítulos. ¡Vamos allá! Es precioso. Sí, pero muerde. ¿Quién más sabe esto? Solo tú. ¿De verdad? No. No creerás lo que dice la policía, ¿verdad? Claro que no. ¿No te asustan? ¿Tus poderes? No. ¿Cómo era esa cosa del puente? Muy grande, demasiado para ser humano. Tienes que esconderte. No puedo. Tienes que hacerlo. Dime, ¿por qué no? Por lo de anoche. Esa gente del puente. Lo que les atacó. Nos habría matado. Así que tengo que ir a por él. No es tu trabajo. Puede que sí. Muy bien, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao!